vamos a ver dónde puede variar eso. Este que sea el contactor segundo. El que va a hacer la inversión de giro se va a llamar C2. Y este va a ser el que va a accionarse cuando el motor esté de bajada o esté lleno de veas. Pues siempre, ¿no? Fíjense su fase A, este T o la fase A de como quieren verlo. Primero en orden. Y para que sea esto la inversión de giro hay que intercambiar dos de las tres fases, porque su motor de corriente alterna es una fase. Si fuera de corriente continua, solo habría que intercambiar las polaridades. Esto va aquí, intercambiar las dos de las tres fases, ¿ya? El 2 que vaya a 3 y el 3 que vaya a 2. Ya. Este que sea el contactor C2. ¿Ya? Ahora, como va a tener un arranque de triángulo, tengo que tener dos contactores adicionales. Un contactor que me haga la conexión en delta, va a ser este. Y el segundo contactor que va a haga la conexión en estrella. En el arranque de triángulo, ¿cuál es la conexión de partida? ¿Estrella o delta? ¿En qué parte del motor? ¿En estrella o en delta? ¿Por qué en estrella? Para más placer. La corriente. ¿Verdad? Claro, implícitamente la tensión, pero lo que nos importa es la corriente. Aquí siempre van a dibujarse en esta conexión sus bornes. Este que sea U, B, W. Y aquí va a ser, si no se acuerdan, acuérdense de U, W, U y B. 1, 1, 1, 2, 2. ¿Cómo puedo conectar en delta? A ver, ustedes díganme. Vamos a hacer este ejercicio para ver si explican esto. Hagamos esto. Así directo. Acuérdense que este contactor es el que va a conectarse en el delta. Por eso que se llame CD. Y estos son los conductores que vaya aquí. El 1, ¿a dónde tiene que ir? El 1. ¿A cuál? ¿Al 1, al 2 o al 3? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Al 3, creo. Este es el que hace conexión en delta. Aquí dentro hay bobinas, ¿no ve? Sería así, ¿verdad? La bobina 1. Y este. Así, ¿verdad? Las bobinas internamente en el motor. 1, U2, B1, B2, W1, W2. Se ve feo. Pero es así, entonces, ¿cómo conecto yo en delta? O sea, ¿cómo hago esta conexión en delta? ¿Qué dicen? ¿A dónde va el primerito? ¿Al primero? ¿Aquí? ¿Al último? Ya, para que no haya dudas, a ver, vamos a hacer lo que ustedes U1 a B2 sería. dibújense, como les decía en la clase, su conexión delta. Esta es la conexión delta, ¿verdad? Ya. Y pónganse numeritos. 1, U2, B1, B2, W1, W2. En sentido antihorario, pónganse los nombres. Y veo que nodos son comunes. Por ejemplo, el U1 es esto, pues.
El 1, ¿con quién es común? ¿Cuál es el nodo común? Con W2. Entonces, 1, W2. Ah, Así que baje hasta abajo. Estaba bien lo que han dicho. Hasta el W2. Ahí está. Perfecto. Ahora el siguiente es B1. ¿B1 con cuál es común? Con U2, ¿no ve? ¿Se ve? B1 con U2. Entonces, este que vaya hasta de B2. Ah, no. B1 con U2. Ah, estaba bien. U2. U2 es el del medio. Entonces, tenemos B1 con U2. Aquí está. B1 con U2. Y por último, el W1. El W1 es este. Con B2. Lo que quieran, ¿no? Dentro de esa forma se ubican, ¿no? Para no cometer errores. Por ahí, el examen a lo rápido conectan mal, entonces llévense primero siempre su conexión. Ahora, para estrellas es fácil, pero igual pueden dibujarse. Lo mismo. Dibujan su conexión estrella y se enumeran. 1, 2. B1, B2. Ah, no, pero en este caso, los extremos que se llaman B1. Entonces, ¿qué hacemos? B1 tiene que ir hasta acá. Los 1 y los B1 y los W1 están conectados directamente a la línea, ¿vean? Ahí está. R, S, T. Aquí está. 1, B1, W1 directo a la línea y los W2 o los números 2 tienen que estar unidos en un nodo en común. Entonces, este y este yo lo tengo que unir. Tengo que hacer eso. Pero tengo que hacerlo con un contactor. Entonces, lo mandaré hasta aquí. A toditos los bonos. Aquí ya no importa el nombre. Este se van a sacar. Porque todo se va a unir. Los U2 estamos mandando hacia este contactor. Que se va a unir así de esta forma. Y este es el CE, que va a ser el contactor que va a hacer arrancar el motor en estrella. ¿Se entiende? Hasta ahí nada nuevo, ¿no? Lo que hemos hecho simplemente. Pero así es el circuito de fuerza y control para un arranque estrella triángulo, el circuito de fuerza. Ahora procedemos a hacer el circuito de control. Y lo vamos a sacar. Copien, ¿no? Y hacemos el circuito de control. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Cómo dibujar delta con esto y con el estrella. Fácil. La inversión de giro. Pero ahora el problema dice que va a ir de un punto A hacia un punto B y de un punto B hacia un punto A. Cuando va de A hacia B va a ser estrella triángulo y cuando va de B hacia A va a ser solo estrella. Entonces en la bajada yo no quiero que haga una estrella triángulo, simplemente quiero que haga una estrella. Entonces hay que hacer el circuito de control para que obedezca ese orden. En el circuito de control primero siempre nos dibujamos nuestra parada con nuestro botón de ¿ya? Luego me dibujaré mi pulsador que haga que de A hacia B que va a energizar mi contactor, la bobina del contactor. ¿Qué es ese contactor? C1, ¿no ves?
porque es el que va a accionar su PAP, se va a accionar y el motor va a empezar a girar. Como es un pulsador, nuevamente necesita su autorretención, así. Todo claro, nada nuevo. Pero a ver, veremos cómo hacer esto. A la subida tiene que arrancar en estrella delta. Ya, a la subida. Entonces, cuando esté subiendo, el contactor segundo se va a cesar y que haga mi arranque estrella delta. Haremos esto. Vean, podría estar bien, vean, ¿por qué? Cuando el motor, o el contactor segundo arranque, o sea, si debe, el motor va a empezar a girar en una dirección, está girando de A hacia B, ¡pap! Se va a cesar, inmediatamente va a energizar la bobina del CE, o sea, el contactor K estrella, es decir, el motor va a partir en estrella, esto se va a cesar y el motor va a partir en estrella. Pero luego de un tiempo yo quiero que conmute de estrella a delta. ¿Pero de qué tiempo aquí? Va a depender de ese tiempo del temporizador. Entonces, dependiendo de un tiempo, por ejemplo, 3 segundos, yo podría poner aquí esto. Después de 3 segundos, que este contacto auxiliar del temporizador se cierre y entre en delta y salga en estrella. Entonces, para que salga en estrella, yo podría poner aquí un normalmente cerrado. Con eso aseguro que... Ahí está. Con eso seguro que haga esa conmutación, va a partir en estrella, al mismo tiempo se va a iniciar el contador, el temporizador, luego de un determinado tiempo esto se va a cesar y esto se va a abrir, va a pasar de tener una estrella a un delta, ¿verdad? Hasta ahí funciona el circuito, pero por seguridad podemos hacer nuestros contactos auxiliares de bloqueo, aquí abajo, por si hubiera una falla en los contactos auxiliares del temporizador, o el temporizador fallar. Entonces aquí yo lo cruzo, que este sea C y este sea D, que mientras esté en estrella esto se va a abrir y por ninguna razón va a entrar en delta, y que mientras esté en delta esto por ninguna razón debería estar en estrella. Nuevamente, si esto está energizado esto se va a abrir, nunca va a entrar en delta, ¿verdad? Ahora, si esto está energizado, esto se va a abrir, nunca va a entrar en estrella, nunca van a estar los dos al mismo tiempo. Ese es el propósito de esta conexión estrella-delta, que haya esa conmutación, pero que no estén al mismo tiempo los dos. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro circuito estrella-delta. A la subida, nos dicen, ¿verdad? A la subida. Ahora, yo llego a un punto B, el problema me dice, llego a un punto B y se tiene que detener. Entonces, hagamos lo siguiente. ¿Cómo hago que se detenga en un punto B? Un final de carrera, ¿verdad? Nuevamente abierto y le pongo PB. Como seguramente me van a pedir luces y todo, poner nomás un contactor que me indique que estamos en B. Este se llame CB. ¿Ya? Como un final de casera va a actuar como un pulsador, entonces yo lo tengo que hacer su autorretención. Cuando yo llegue a B me tengo que detener, entonces tengo que desenergizar C1. Pondré su contacto normalmente cerrado de CD aquí. Y cuando llegue a B, esto se energiza CB, esto se abre y C1 se desenergiza y el motor se detenga. Pero dice, ¿cuánto tiempo esperamos? 20 segundos. Ya. Dice 15 segundos y se totancia automáticamente. Entonces, en el momento que nosotros llegamos a B, también tiene que encenderse un temporizador.
un temporizador. Pero este va a ser otro temporizador, que va a ser el KT2. Después de 20 segundos, dice que tiene que volver automáticamente hacia A. Entonces yo me puedo poner un contacto normalmente abierto del temporizador. Aquí. Este va a ser KT2. ¿Qué tiene que energizar esto? Esta bobina, ¿qué tiene que ser? C2, ¿no? ¿Verdad? Porque ese es el que hace la inversión de giro, C2. C2. Como es un contacto auxiliar, voy a poner esa otra retención. C2. El C2 va a hacer la inversión de giro y va a hacer que vuelva de B hacia A después de un determinado tiempo. Pero mientras el C2 esté encendido, el C1 no puede entrar, entonces hago igualmente bloqueo. Y en esta rama lo mismo, para C1. Mientras esté el C1 accionado, el C2 no puede entrar. Listo. Pero dense cuenta de algo aquí, ¿cómo va a arrancar el motor en C2? El C2 ahorita no está accionando nada, vean. Si yo le pongo aquí un C2, recién puede ser que opere en estrella delta, pero yo solo quiero en estrella. ¿Cómo harían eso, chicos? Ahí abajito nomás. Bueno, no. A ver, piensen. Los de atrás. ¿Cómo hacen que a la bajada solo está en estrella y a la subida en estrella delta? Normalmente cerrado de C2 tal vez. Un normalmente cerrado de C2, ¿dónde? Sería en las ramas de contactor en delta. ¿Dónde? ¿Aquí? No, en Aquí. sí, Aquí arriba, ¿verdad? sí. ¿Quieres poner aquí? Y este que sea C2. ¿Así dices? O normalmente abierto. Normalmente abiertos, porque si no va a estar reaccionándose todo el rato. Tal vez en el temporizador, en la rama del temporizador. Aquí. Sí. ¿Un C2? No, no tiene sentido. Podría estar bien estudiado. Primero haremos la primera. Hay varias formas. Pero vamos a ver la primera forma. Acá quieres poner un C2. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo funcionaría esto? Cuando va a estar de subida, no, pero aquí necesitamos nuevamente igual un C2, ¿verdad? Para que funcione. ¿O no? Porque esto se va a cesar y va a necesitar C, ¿verdad? Va a estar en estrella, pero como C2 también está activo, esto se va a abrir y nunca se va a energizar el temporizador. Entonces va a quedar y subiendo en estrella, o bajando en estrella, mejor dicho, ¿verdad? Entonces nunca, y esto ya lo anulas, pues el temporizador ya no va a energizarse, ya no va a contar esto, o sea, esto nunca se va a cesar, esto va a seguir activo en estrella. Ojo, solo cuando C2 está activo, ¿verdad? Como estamos de bajada. Pero cuando estamos de subida, este se va a cerrar, va a energizar la estrella. Como el C2 no está activado nada, va a seguir cerrado esto, se va a energizar el temporizador, va a pasar un tiempo, esto se va a cesar, esto se va a abrir y va a cambiar a delta. A la bajada, el circuito está tal como lo ven, C2 se va a cesar, va a energizar la estrella y esto se va a abrir. Entonces el temporizador nunca se va a encender a la bajada. Y si no se enciende el temporizador, no va a haber esa conmutación de estrella a delta, ¿verdad? Entonces es una alternativa a hacer eso, que poner un C2 aquí en la rama del temporizador. Otra alternativa hubiera sido, como ustedes han dicho en principio, ponerlo acá. ¿Para qué? Para que se anule. Es decir, por más que el temporizador accione, esto se va a cesar, pero el C2 va a estar activo. En realidad tendríamos que haber puesto aquí abajo, ¿verdad? Un C2 de aquí, en esa parte. Entonces, por más que el temporizador llegue a su tiempo, esto se va a cesar, pero el C2 va a estar abierto, nunca va a mandar a conmutar al delta.
Entonces esa hubiera sido otra forma. Pero el problema es acá, va a sacar a la estrella, ¿no ve? Entonces aquí también lo hubiéramos tenido que poner. Pero lo más óptimo sería hacerlo de esta forma. Poner un contacto normalmente cerrado en la rama del temporizador para que no se accione el temporizador. Entonces de esa forma aseguras que en la bajada no entre tu conmutación de estrella a verde. ¿Se entiende? Sí. ¿O no se entiende? Hay que hacer también las estudios, ahorita vamos a hacerlas. Pero en principio se tiene que entender lo siguiente. Copian y vamos a hacer una explicada más de cómo funciona este circuito. Para que me presten atención. Alberto Gachete. ¿Dónde más? Sí, pues la viste. ¿Cuándo vas a subir? A la noche. That's it? Las luces ¿Sí? Ya. El funcionamiento está bien, hasta ahí ahora hay que hacer las luces. Entonces, primero hay que hacer una luz de subida, así vamos a empezar. Bien, vamos a dar cuenta que faltan unas cosas. Para que sea la luz de subida, simplemente me interesa el contactor que va a hacer la subida, que es C1. Para cuando esté bajando de la misma forma, C2. Parada en A y parada en B. Para parada en B es fácil porque ya tienes un contactor CB. Parada en B. Eso va a ser CB. Pero, dense cuenta, cuando estamos en B y cuando estamos parados en B, pasa un tiempo, esto se cierra y va a ir de B hacia A. Pero aquí en ningún momento deja de estar energizado B, o sea, va a seguir energizado cuando esté bajando. Entonces, cuando estemos bajando, yo tengo que hacer que esto salga. ¿Ven? A la bajada esto se va a abrir y el B ya va a dejar de encenderse. Porque si yo no pusiera esto, como les digo, cuando esté bajando y cuando esté en B, cuando esté bajando va a estar prendido este y este. Porque B nunca ha estado sin energizarse. ¿Se entiende? Si no pusiera esto. Esto hace que cuando esté bajando, el contactor en B se desenergice y esta luz se apague a la bajada. Si no pusiera eso, los dos van a estar. Eso nos faltaba.
Ahora, para ordenar, la misma lógica, ¿ve? Si no estamos subiendo, ni estamos bajando, ni estamos en B, tendríamos que estar en A. Entonces, C1, C2 y C. Y listo, ese es el problema de este triángulo para denunciar que hemos hecho. ¿Tienen alguna pregunta de ese arranque de triángulo? Fija, yo creo que ¿no? Más bien, y vamos a empezar. Vamos al final, pero es primer parcial. ¿Qué conexión hay? Dale la nariz. Lo sé. Copiando y ya se mandó el siguiente enunciado. ¿Qué? ¿Cómo? Ya está, todo así. Muy raro eso. ¿Cosa? ¿Qué? Ah, es interesante. Estamos. Sí, pues, a esta foto la estamos sacando. Hasta en la foto del perfil del grupo. Pero está en la foto del perfil del grupo. El único que conocía su casa. Y ahí está. Ya. El siguiente problema es el cálculo de resistencia de arranque en motores. En la anterior clase hemos hecho para un motor de corriente alterna, ahora lo vamos a hacer para un motor de corriente continua. Entonces el problema nos dice calcular la corriente de arranque de un motor de corriente continua que tiene una RA 0.20 ohmios. RA 0.20 ohmios. RA.
¿Ya? Luego, dice, si la caída de tensión en las escobillas es 2.6 voltios, caída de tensión en escobillas, 2.6 voltios, ¿qué más? Y la corriente nominal del motor es de 70 amperios, corriente nominal, 70 amperios. Hay que calcular cuál será el porcentaje de la corriente de arranque. Si eso A primero sería entonces calcular la corriente de arranque, ¿no? El inciso B sería el porcentaje que representa esa corriente de arranque. Inciso C, ¿cuál debe ser el valor de cada resistencia de arranque si se quiere que la corriente de arranque no sea superior al 300% de la corriente nominal? Es decir, hay que calcular una resistencia de arranque que haga que la corriente de arranque no sea superior al 300% de la corriente nominal. Ya, el inciso D, debemos calcular la potencia del motor si el rendimiento es 0.95. Potencia del motor. Si el rendimiento es 0.95. La tensión de alimentación del motor es de 120 voltios. La tensión de alimentación del motor es 120 voltios. Aquí vamos a poner tensión del motor es 120 ¿Ya ha copiado el control? ¿No? Sí. Ya, tenemos un motor de corriente continua, tenemos su resistencia de armadura, tenemos el voltaje de alimentación, tenemos su corriente nominal de ese motor y tenemos la caída de tensión de las escobillas del motor de corriente continua. El inciso A me pide calcular la corriente de arranque de ese motor. Para ello tenemos que nosotros plantear la ecuación de funcionamiento del motor. ¿Cuál era? Voltaje de alimentación es igual a la P autoinducida o fuerza contra electromotriz más la corriente de armadura o la resistencia más, en este caso, el voltaje o la caída de tensión a las escobillas. A ver, eso varía un poco ahí. Veis que hay una caída de tensión a las escobillas, necesito sumas para que el voltaje de alimentación represente ese suma. Ahora, en el arranque, es importante que vean esto, que entiendan esto. Es importante. Esto sí es cero, ¿por qué? ¿Por qué es cero? ¿Por qué la FEM contra electromotriz podría ser cero en el arranque? ¿Cómo es? Primero que nada, ¿qué es esa fuerza contra electromotriz? Fuerza producida. Es espera. ¿Verdad? Si nos vamos al diagrama, aquí está una escobilla, aquí está una motor, aquí está otra escobilla, está más, menos, y aquí le tiras 120. Esa corriente lo aplicamos al rotor o al estator. ¿Al estator? Al estator. ¿Al estator o al rotor? Al estator. Ya.
Sí. Pero entonces, ¿para qué las escobillas? El asunto es ese. Cuando tenemos un conductor con una carga, o sea, un conductor que lleva una corriente y se está moviendo en un campo electromagnético, ¿qué se genera? Una FEM. Entonces, esa FEM va a ser siempre es contraria a la razón que la produce. Por eso se llama fuerza contraelectromotriz. Pero eso solo sucede cuando eso está girando. Cuando eso está girando, tenemos un conductor aquí y está debajo del campo magnético, ¿verdad? Aquí hay un campo magnético constante, ¿ya? Cuando el conductor con carga está girando bajo un campo magnético constante, genera una FEM contraelectromotriz. Pero ojo, es cuando está girando. En el arranque no hay ese movimiento porque todo está parado. Entonces, en el arranque, ¿ustedes creen que haya o no haya E? ¿Hay o no hay? Por eso en el arranque E es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ese movimiento relativo del conductor debajo del campo magnético. Por eso en el arranque la FEM no existe. FEM contraelectromotriz o FEM. Entonces, por eso, de eso partimos. Entonces ya tenemos, ya se nos simplifica bastante, ¿no? Ya no tenemos ese E, por lo cual se modifica nuestra ecuación. Esa es la ecuación general. Pero la ecuación en el arranque sería entonces el voltaje, la corriente de arranque, porque estamos analizando el arranque, resistencia de armadura, más DE. Así se modifica nuestra ecuación cuando estamos analizando el arranque. Arranque. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la corriente de arranque básica. Fijamos. Voltaje de alimentación menos voltaje caída de tensión a las escobillas dividido entre la resistencia de armadura. ¿Sí? Tenemos todos los datos, tenemos voltaje de alimentación, caída de tensión y resistencia de armadura. Simplemente pasamos. El voltaje de alimentación nos dice que es 120 voltios, el voltaje en las escobillas es 2,6 voltios y la resistencia de armadura es 0.20 ohmios. ¿Cuánto sale esto? 587. 587 amperes, todos estamos en el sistema. Listo. Ya tienes tu inciso A. Entonces lo importante es esto, ¿no? Darse cuenta que en el arranque no hay esa FEM que se opone. Es 0 porque no hay movimiento. ¿Listo? Ahora sería, por favor. Ahora el inciso B nos dice calcular el porcentaje de arranque. ¿Cómo calculas el porcentaje de arranque? Es fácil, simplemente dividiendo. El inciso B, calcular es el porcentaje de la corriente de arranque. Entonces, sí. Es igual a la corriente de arranque, que es 587, sobre la corriente nominal, que es 70. ¿Cuánto sale esto? 8,39. 8,39. Bien, lo multiplicamos por 100 para que sea por 100%, sería 839, ¿verdad? Sí, 838,5. Y entonces la corriente de arranque va a ser 838% la corriente nominal, o sea 8.38 veces la corriente nominal. ¿Se entiende? Ahí ya tienes tu porcentaje de arranque. Por eso es que se necesita pues resistencias de arranque. Vean, 8 veces la corriente nominal en el arranque es mucho. Entonces, por eso, en el inciso C vamos a calcular esta resistencia de arranque que me reduzca, ¿no? De 8 a mínimo 3 veces más o menos la corriente nominal. Que haya esa reducción. Y eso vamos a hacer el inciso C. Ok, primero.
No, esto era tiempo. Es como si nos dirija. No, no es como que es aritmética. Eso nomás lo pones 300 ahí, eso no se mantiene, aquí va a cambiar y ahí hay que cambiar la resistencia. ¿Para qué hubiera sido contenido analítico? Sí. Vamos a ver. Segundo trabajo, a estas alturas de sí. Entonces, esto es 300. Aquí arriba. Ahí está bien, se puede usar. 587 era, ¿verdad? 0.56. Resistencia de arranque. ¿Qué haríamos? ¿Ya? Ahora, el inciso C me dice, tengo que tener una resistencia de arranque, calcular este valor de una resistencia de arranque en ohmios, para que esta corriente de arranque de 587, que representa 8 veces la corriente nominal, se reduzca a una nueva corriente de arranque 2, que va a ser mínimamente 3 veces la I nominal. Quiero reducir de 8 a 3 veces la I nominal. ¿Qué resistencia de arranque debería considerar para hacer esto? Ahora tenemos que acordarnos de lo siguiente. Seguimos partiendo de la ecuación del motor, que es voltaje es igual. En el arranque ya directamente es corriente de arranque, resistencia de armadura, más caída de tensión de las escobillas. Hasta ahí todo bien. ¿No? Pero yo quiero arrancar con una resistencia de arranque. Esa resistencia de arranque, ¿qué dicen ustedes? ¿Se conecta en serie o en paralelo? A un motor. En serie, las resistencias de arranque se conectan en serie con la resistencia de armadura. Ojo. Entonces, si yo quiero arrancar con una resistencia de arranque, mi ecuación ya va a ser la siguiente. Vean, la misma corriente de arranque, 2, ¿por qué? Porque ya estoy utilizando, va a ser otro valor, la resistencia de armadura más la resistencia de arranque, más la caída de tensión de las escobillas. Ahí se ha modificado solo en eso, estamos conectando una resistencia de arranque en serie con la resistencia de armadura, por eso estamos sumando, ¿ven? Ahora, ¿yo qué necesito de este problema? ¿O qué es la situación? Tengo la tensión, tengo. Esto no tengo, o tengo. No, pero puedo tener. Esto tengo, no va a cambiar la resistencia de armadura. La resistencia de arranque es lo que necesito hallar y esto tengo. ¿Tengo o no tengo y arranque 2? No, pero podemos tener. ¿Tenemos o no tenemos? De hecho, Tenemos, sí, ¿no? Pues pues. 3 veces la nominal. Entonces simplemente dejamos todo y ya está. ¿Qué necesito hallar? Resistencia de arranque. Que va a ser igual a P menos P en tensión. Se va, esto va a pasar a dividir. Y esto va a pasar a restar, ¿no? De esa forma despejamos y simplemente reemplazamos los datos. Voltaje de alimentación 120 voltios, caída de tensión en las escobillas 2.6 voltios, resistencia de arranque 2, 3 veces la nominal. ¿Cuánto era la nominal? 70. 3 por 7, 21 o 210. Menos la resistencia de armadura, que es igual a que es 0.20. ¿Cuánto sale esta nueva resistencia
de arranque. ¿Cuánto? 0,36. Ya. 0,36 ¿qué? Ohmios. Ohmios. 0,36 ohmios. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la resistencia de arranque que yo tengo que conectar en serie con la resistencia de armadura o con el rotor del motor. ¿Para qué? Para tener un arranque de 3 veces la nominal. Estamos limitando a 3 veces la nominal. Ese sería el inciso. ¿Usted tiene alguna duda de esto? Ya sabemos, ¿no ve? Plantearse ya en el arranque con resistencia de arranque ya cambia. En serie estamos sumando la resistencia de arranque. Despejamos y añadimos. Ahí es el dato. ¿A qué valor quieres limitar tu corriente de arranque? Nosotros podemos querer a 4, a 1. Va a salir más grande, ¿verdad? Resistencia de arranque. Si lo limito a 1, pues este valor también va a salir más grande. Depende de nosotros de cuánto valor queremos limitar la corriente de arranque. Ojo que esto es para un motor de corriente continua. ¿No ven? En la anterior clase hacíamos para un motor de corriente alterna trifásico y había que calcular por fases la resistencia de arranque. En este caso solo va a ser 1. Esta es la diferencia entre un motor de corriente continua y un motor de corriente alterna. Al final vamos a hacerlo más grande, por si no han visto en clase. Pero copiando esto y vamos a hacer el inciso D. Hay que volver adelante. ¿Quién quiere hacer el inciso D? ¿Alguien se anima? Sulcani. Es un ejercicio de práctica, ¿no es claro? ¿O alguien ya ha calculado? Aunque en sus cuadernos, a ver, el inciso D, calculen. Simplemente hay que hallar la potencia del motor si es que el rendimiento es el 95. Yo estaré anotando. ¿Alguien quiere hacer? ¿O nadie? ¿Cómo calculan la potencia de un motor de corriente continua? Y por B. Y por B, ¿verdad? Porque ahí no hay raíz de 3, nada, ¿verdad? Ya, fácil. Y por B. 7980. Ya, a ver. Potencia es voltaje por corriente. Rendimiento más. Voltaje es 120, ¿verdad? Sí. Por corriente 70. ¿Cuánto sale este primer lugar? Primero haremos 8400. 8400 watts, porque estamos trabajando con volts y con amperios. Ya. Pero aquí nos dice potencia del motor, ¿no ve? Cuando lo mismo que yo les digo siempre, cuando vean en un motor la placa, esa potencia, ¿qué potencia es? ¿Eléctrica o mecánica? Si tienes una plaquita, ¿no? Ahí, potencia, digamos 5.5 kilowatts. ¿Esto qué representa? ¿Una potencia mecánica o eléctrica? Eléctrica. Mecánica. Mecánica, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa cuánta potencia puede dar el motor, no cuánto va a consumir. Entonces, ¿cómo definimos el rendimiento entonces de un motor? Potencia sobre potencia por 100. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Mecánica sobre eléctrica. ¿Así o así?
No, al revés creo que es. Al revés. Sí, porque la eléctrica va a ser menor que la mecánica. Pues la mecánica es toda su potencia. ¿Cómo es? ¿Al revés? Ah, ¿por qué? ¿Y esta qué es? ¿Mecánica o eléctrica? Entonces, sería la potencia eléctrica multiplicada por el rendimiento. Hablaremos de eso. ¿Cuánto es el rendimiento? 0,95, ya ver, vamos a ver. ¿Cuánto sale 8.400 por 0,95? 7.980. 7.980. 7.000. Ya. 7.980. Obvio, pues, a un motor le metes potencia o corriente eléctrica y va a transformarlo en trabajo, pero siempre hay pérdidas, ¿no? Por lo que igual la potencia eléctrica siempre es menor que la potencia mecánica, mayor que la potencia mecánica, porque el rendimiento tiene que ser menor a 1, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, de esa forma hallas tu potencia del motor. 7.980 watts o 8 kilowatts aproximadamente. Eso sí es central. Espero que esté claro. Vamos a hacer otro más. ¿De qué tienen hoy día el control de lectura? ¿De qué, perdón? Parte de A, B, utilizando la receta de arranque, luego automáticamente vuelve de B a A, pero hacemos que recibe el A. Es el primer parcial. Haremos primero un hito de cálculo del Haremos uno más de cálculo de las tiendas de arranque. Con eso ya creo que queda claro, ¿no? Ya, ahora les voy a dictar. Un motor de corriente continua tiene una potencia de 7.7 kilowatts. Un motor de corriente continua tiene una potencia de 7.7 kilowatts. ¿Ya? Es alimentado por 110 voltios. 110 voltios con una caída de tensión en las escobillas de 2 voltios. Caída de tensión en las escobillas de 2 voltios.
y la corriente de arranque es de 600% de la nominal. Ya. Hallar la resistencia que permita reducir la corriente de arranque a un 450%. Hallar la resistencia que permita reducir la corriente de arranque a un 450% de la I nominal. Casi lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver así. ¿No tiene rendimiento? Vamos a ver. Pero así no va a ser el problema. Era tu examen y tal. Ya. Esos son todos los datos. ¿Qué más me falta? ¿Sí esto? Entonces hay que hallar una resistencia que reduzca de 6 a 4.5 veces la nominal. Primero que nada, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que nada deberíamos plantear nuestra ecuación de funcionamiento del motor, ¿verdad? Que es voltaje es igual a la PEM más la corriente por la resistencia de la armadura más la caída de tensión a las escobillas. En el arranque, esto vale 0 y esto se vuelve corriente de arranque, porque estamos analizando el arranque. Ya. Yo necesito calcular una resistencia de arranque que reduzca, dices. Pero primero que nada, ¿tengo la I nominal o no tengo? No, pero podemos calcular. No tengo, ¿no? Entonces primero hallaré eso. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto sería? 110 por... Mi corriente nominal, pues. Pero la corriente nominal, tenemos potencia, no tenemos corriente, ¿verdad? Es así. A 7700 watts. Aquí podemos hallar la corriente. ¿Cuánto sería eso? 70 amperios. Como no nos dan datos de rendimiento ni nada, asumimos 100%. No se hagan lío. Si es que nos dan, ¿eh? Pero siempre pregunto. Asumimos 100%, y si asumimos 100%, esta potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica. La corriente va a ser la corriente nominal, 70 amperios. Ya tenemos mis 70 amperios, ya puedo tener mi corriente de arranque, vean, porque ya tengo esta relación. Entonces, primero hallaré, ¿qué más necesito primero que nada? La resistencia De armadura, ¿no ves? Sí. Ya, hallaré eso. En esta ecuación, no lo escribo. Corriente de arranque por resistencia de armadura más voltaje en la escobilla. Y aquí necesito la resistencia de armadura, porque no es dato. Nuevamente, voltaje menos voltaje en las escobillas sobre la corriente de arranque. Corriente de arranque sin ningún medio de mitigación de esa corriente. 110 menos 2 sobre 70. ¿Cuánto sale esto? La corriente de arranque no sería 6 veces eso. Perdón. Exacto. Esa es la corriente nominal, ¿verdad? 6 por 7, 420, sin ningún medio de arranque. ¿Está bien? ¿Cuánto sería eso? 0.26. 0.26 ohmios. Ya. Esa es la resistencia de armadura. ¿Ya? Ahora ya tenemos la resistencia de armadura, tenemos el voltaje, tenemos la corriente nominal. Podemos hacer esta relación, la misma. Si yo necesito poner una resistencia en serie, una resistencia de arranque en serie con el motor, para calcular este valor, para esta ecuación. Aquí está, en serie con el motor, en serie con la resistencia de armadura. Despejo y hallo esta relación. Simplemente vamos a reemplazar. ¿Se entiende, no ves esta ecuación? Se plantea como la suma de resistencia de armadura más resistencia de arranque. Y esta sería la segunda corriente de arranque. Va a disminuir obviamente. Entonces, reemplazando, esto va a ser 110 menos 2
¿Cuánto quiero reducir? A 4.5 veces la nominal. Esa es la meta. La nominal era 70. Aquí lo pongo, 4.5 70. Y la resistencia de armadura que hemos hallado es 0.26. ¿Cuánto sale? 0,02. 0,02 pequeñito. Ahora, pero yo les voy a hacer una pregunta ya, muy mecánica, ¿no? Pero pensaremos 0,02 ohmios. ¿Ustedes qué resistencia le pondrían? ¿Le meterían esos que venden en los protoboards, no me parece? 0,083 Sí, 0,083. Ya. 0,083. Ya, volviendo a la pregunta, ¿qué hacen con este valor? Sí, pero ¿cómo se imaginan esa resistencia? ¿Se imaginan esa resistencia? ¿Por qué no? Porque es hasta unos 10 grados, ¿no? Exacto, de la potencia. Tiene que ser de la potencia. ¿No? Entonces, generalmente las resistencias, las que he visto yo, son como tubitos. Un marcador de esta manera, como cerámicos. Entonces, hay valores pequeños, 0,5, 1 y demás. Ellos ya aceptan ese tipo de corrientes para corrientes de 70, 400 ohms y demás. Físicamente. Entonces, ¿se ha entendido? Es lo mismo, ¿no? La diferencia entre este problema y el anterior es que acá no nos daban resistencia de armadura y tampoco nos daban la corriente nominal. Entonces, si es motor de corriente continua, ojo. Si es motor de corriente alterna, la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje, por el factor de potencia, por el rendimiento. Y ahí tienes corriente de línea. Es la diferencia. Y la corriente de continua, simplemente la relación. Eso es. Vamos a ver un programa más interesante. Haremos uno para un motor de alterna y con eso ya montamos. Yo estoy enfermo. Sí, eso bien.
las telas abiertas. Hoy día, porque Está una cosa de ayer. sí, dice que hay. Ya, uno más, exponencia alterna. A ver, No, hasta las 4 de la mañana. ya les digo, chicos, tiene un motor trifásico, tiene una potencia de 25 HP. No lo tengo con mi letra, no sean flojos ya. Un motor trifásico tiene una potencia de 25 HP y es alimentado por 400 voltios. 400 voltios. Potencia. 25 HP. Ya lo dice. Factor de potencia 0.85 y rendimiento 0.9. Factor de potencia 0.85 y rendimiento 0.9. Corriente de arranque 600% de la nominal. Hallar la resistencia que permita reducir la corriente de arranque a un 450%. Hallar una resistencia de arranque que permita reducir la corriente de arranque a un 450%. Si su clase, si lo examen es el jueves, tendríamos una clase más, ¿no? Sí. ¿Cuándo se el examen? ¿Cuándo es? El siguiente jueves es hoy. El jueves. Una semana. Se va a quedar para controlar el examen, ¿no? Si no, se va a quedar para controlar el examen, ¿no? Creo que sí, pero te enseñamos con una clase más. Hay una variación muy interesante. Lo voy a plantear. Haremos esto. Ya. Entonces, este primero que nada es un motor de corriente alterna, ¿no? Ya cambian la situación un poco. Pero nos dan, ¿qué conexión será el motor? Es decir, este voltaje es el voltaje de línea o voltaje de fase. Estrella. Sí, la intuición me dice que 400 voltios es el voltaje de línea, ¿no? Generalmente los motores son 230, 380, o 220, 380, o 230, 400, ¿verdad? 230 de delta, 400 estrella. Asumo que es estrella, ¿ya? Ojo. Sí, tu intuición te dice eso, digamos, si es que no te dice nada. Haremos. ¿Cómo calculo la corriente nominal? Primero hay que calcular la corriente nominal, ¿no? Lo que se anotaba en un momento. Corriente de línea es igual a potencia, raíz de 3, voltaje de línea, factor de potencia y rendimiento. ¿Ya? Tengo todo, ¿no? Potencia tengo, voltaje tengo, rendimiento. Bueno, ¿por qué es importante esto de la conexión? Ya lo empezaré. 25 por 746 sobre raíz de 3, voltaje, ¿cuánto era? 400, 0,85 y 0,9. Listo. Corriente de línea nominal, ¿cuánto es la corriente? 35,19. Bien, 35,19 amperios. Listo. En un motor de corriente continua era fácil no ver la corriente de la resistencia de arranque. Lo que van a hacer ahorita en su control de lectura, ¿no ves? De esa forma, ¿no ves? Primero va a arrancar con una resistencia de arranque, esto va a ir al motor y demás. Y esto es positivo, negativo, ¿no ves? Hemos hecho el primer parcial. Solo una, ¿no ves? No hay más. Ok, dos líneas más, positivo y negativo, ¿no? Pero en un motor de corriente alterna hay 3 fases, ¿no ves? Hay 3 bobinas. Entonces yo tendría que poner para las 3, para 1, para 2 y para 3. A esto me voy, vean.
Si la conexión es estrella, esta resistencia de arranque va a estar en serie con los bobinados, ¿no ven? Con la resistencia de armadura o la resistencia de los devanados. 1, 2, 3. Resistencia de arranque. Va a ser la misma. Estamos considerando un sistema combinado. Va a ser la misma. Entonces me basta solo analizar una fase para determinar ese valor para las tres fases. Pero van a ser tres, ¿no ve? En el circuito de fuerza, ¿se acuerdan lo que hacíamos en el primer parcial? ¿No ve? Ahí, y esto iba así. El segundo iba lo mismo. Y así. Ese es el circuito de fuerza, ¿no ve? Cuando quiero arrancar con resistencia de arranque. Y esto que recién vaya al motor. Hemos hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? 3, 1, 2, 3. Para una sola voy a calcular y basta, el problema. Pero el problema es esto, vean. En una conexión estrella, en serie aplica, o sea, está bien, digamos, que puedo conectar en serie. La ecuación, ¿cómo sería si es un motor de corriente, perdón, una conexión estrella? Sería aquí. ¿Cómo harían aquí? Primero que nada, ya no va a haber voltaje en las escobillas, ¿no ve? Ya no tienes escobillas en un motor de corriente alterna. Por lo demás, se va a mantener esa ecuación. Una aproximación. Y es que aquí no considera la inductancia de las bobinas ni nada. Resistivo. En el arranque, sobre resistencia de la batería. Si yo quiero arrancar con una resistencia en serie, esta resistencia, aplica esa ecuación, vean. ¿Por qué? Porque vean, esas resistencias van a estar en serie con los hermanados. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si fuera una conexión delta? Perdón, una conexión delta. ¿Qué pasa? A ver, veremos. Está en serie, ¿no? Con el devanado. No. Porque este va a ser RA, digamos, ponte RA. Solo estamos tomando la parte resistiva, ya no estamos tomando la parte inductiva. Es una aproximación de este método. ¿Está en serie o no? ¿Es vale esta ecuación? No, tampoco. Ah, ¿no ves? Eso va a ser la siguiente clase. Deberían plantearlo, tal vez, esto es control de declive. Sí. 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 ¿Qué? Y no lo podemos así volver estrella, digamos. Ahí está la clave. Ay, qué rico. Ahí, por ese lado van, ¿no? Hacer la transformación, estrella delta, hallar una relación de RA, deciden sumarlo y hacer eso. Por esa idea van. La base de tu tarea, no hacer la siguiente clase. Por si acaso, no por ahí no va. Es una Por ahí nomás. pero como es una conexión, por eso les digo, es importante aquí, la intuición, ¿qué te dices? ¿Estrella o delta? Estrella. Y entonces estrella no pasa nada fácil, es en serie, segundo. Pero si fuera delta, hay que hacer esa. ¿Se acuerdan, no? La transformación de estrella delta circuito son. ¿No? Revísenlo. Ya, pero volvamos acá. Tenemos mi corriente de línea, que es mi corriente nominal. ¿Cuánto va a ser ahora mi corriente de nominal? Que me dice que es 6 veces la nominal. 6 por 35, 180, 200 tantos, ¿verdad? ¿Cuánto es? La corriente de nominal. ¿Cuánto sale? 211,14. 211,14. Ya. Listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Tenemos resistencia de armadura o no tenemos? Sí, no nos dice. No tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hallo la resistencia de armadura? Mi ecuación va a ser la siguiente, ¿verdad? Porque lo que hemos planteado. Corriente de arranque. Voltaje sobre corriente de arranque. En el arranque no hay ni fuerza contra electromotriz ni hay voltaje ni caída de tensión en las escobillas, porque estamos analizando un motor de corriente alterna trifásica. Pero esta resistencia de armadura es de esta aquí. Esta es mi conexión estrella del motor. De esta estamos analizando, de una fase. ¿Y a este qué voltaje le llega a esta fase? Voltaje de línea, este va a ser el neutro y este es el. Si este es 400, aquí ¿qué voltaje le llega? 230. En resumen,
400 sobre. Raíz de 3. Entonces, ojo ahí, esa es la diferencia nomás. Simplemente estamos analizando 1 y le llega voltaje de espacio. Ahora, si fuera delta, ahí también ya cambia, ¿no ves? Ya Si no hay fuera raíz un de tres. delta, ¿qué le llega? Voltaje de línea, pues lo mismo, ¿no ves? Entonces aquí ya también va a cambiar esa ecuación. Bueno, la siguiente vamos a hacer un ejercicio así para explicar pues, esa. ¿Cuánto es la corriente de arranque? Dice 211.14. ¿Cuánto sale eso? 1,09. 1,09. Listo. Ese es el valor de cada fase, de la resistencia de armadura de cada fase. Ahora, yo necesito hallar una resistencia de arranque que me reduzca la corriente de arranque a 450% de la nominal. Entonces, me propongo mi ecuación para el arranque, con resistencia de arranque. Estoy sumando en serie la armadura, una resistencia de arranque por fase. Ojo. Si yo hallo esto, necesito hallar esa E de arranque. Despejo y digo voltaje sobre la corriente de arranque 2 menos E de A. La resistencia de arranque va a ser igual a voltaje. Este voltaje, ¿qué dicen? ¿Otra vez por raíz de 3 o por 400 nomás? ¿Cómo es? 400 nomás. ¿Cuánto es la corriente de arranque? 2. 4 o 5 veces la nominal. 211.14. Menos, ¿cuánto he calculado? 1.0. Esa resistencia de arranque igual va a ser por fase. Ojo. Porque estaríamos analizando lo siguiente, ya vean. Aquí es mi motor y demás. Y aquí va a ir esta resistencia. Solo estamos analizando esta parte. ¿Verdad? Esta resistencia T1. ¿Cuánto sale eso? Menos 0,85. Negativo, ¿sabes? Negativo, ¿sabes? No se han equivocado. Está sobrando resistencia. Ese 1.09 está bien. Sí. Por ahí. A ver, de nuevo, ¿qué nos hemos equivocado? 4.5 por... Ah, ya sé en qué nos hemos equivocado. A ver, ¿en qué nos hemos equivocado? Aquí, pues. Sí, 4 puntos. La nominal es 35,19. Ahora sí, a ver. 0,37. Sí, con razón. Tengan cuidado con esa parte, es la nominal, ¿ven? Es la de arranque, la normal, sin resistencias de arranque. Entonces, con resistencias de arranque, para que tener una corriente de 4.5 veces, es 0.37 ohmios. Resistencia de arranque por cada fase. O sea, 1, 2 y aquí 3. Eso hemos calculado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el cálculo para un motor de corriente alterna y un motor de corriente continua. Ya. ¿Está claro? ¿Qué ves? Entonces, Ahora del vamos a hacer ese que va a ser su control de lectura. Ya saben.
enunciado del problema que decía. Ira. ¿Qué es serie? Sí. ¿Vas a dictar ya? Dictarles a todos. No vienen a clase. Vas a dictar. Un montacarga requerimiento sube de A a B. Ya entiendan, chicos. Como hombre, por favor. No como la lista. Ya, ahora sí. Ya, un montacarga sube de A a B. Con arranque, con resistencia y sale después de un segundo. Sale después de un segundo. En vez se detiene por 20 segundos y baja con arranque directo. Papi, no te escucho nada. Te ha dicho dictar lo que no querías decir. Te ha dicho dictar, no lee. Arranque directo. Es verdadero control. O yo dicto. Dicta, pues. Dale a uno de esos de atrás que están riendo. Al Mauricio, dale. Sí, don Mauricio, chef. ¿Por qué le estás dando? ¿Qué? ¿Por qué le estás dando? Porque Ya, al Mauricio, adelante. Ah, cierto. Este directo ya lo va a cambiar al Víctor. Sale anunciado en el Huberto. Ya, de una vez. ¿Cómo es? ya pasamos, yo lo voy a leer. Manda esa foto al grupo, Alberto. No, pues lo quiero Pero es que decir. me quita el enunciado. Está perjudicando. Un montacarga a requerimiento sube de A hasta B con arranque, con resistencia y sale después de 6 segundos. En B se detiene por 20 segundos y baja con arranque directo esperando un nuevo ciclo. Tras mejorar tu letra. Ya, así te Es que no enfoca los garabatos. En B se detiene y regresa automáticamente. Se detiene por 20 segundos y baja con arranque directo, Ya, esperando nuevo ciclo. ya. Entonces, como les decía, en un motor de corriente continua, la diferencia, ¿cuál va a ser? Primero declaramos los picos de fuerza. Y Estoy agarrando así las chicas. Por si intentando recordar. Ah, es que esto es para dibujar, ¿no? Como dibujar sí, gasta bastante. Entonces, con esto, mejor si gasta esto. No tienes herramientas de recursos. No, claro, está. No con eso. Aquí dibujar. Yo más bien antes de que se den de esas, le compro 3 puntitas. Que las normales están de cuenta. Ay, no hay las putitas aquí. Es que pues, se sirvió para el ingeniero. Saca los papitas. ¿Cómo se ve? Para el ingeniero. ¿Qué? Para el ingeniero Torres se han conseguido 6 puntos de retraso. No rayó cara de chavo. Ah, sí, está bien. Igual la con esta parte. Con eso también. Borra, Hay que ponerlo así, modo no, ya no rayó. Por eso que hay de modo como Este modo ¿cómo es serie el positivo, positivo? resistencia. Positivo. Ya no sé cómo se está pasando. Ah, le mandé una foto del aterrador que se ve en un lugar. El aterrador es cuando te das cuenta de que está dentro.
Es Ese es Meg, ¿no? ¿Está bien o no? estás enfermo. Aquí pondremos un C1 a falta, ¿no? Nuestra alimentación. Este va a ser el C1. Como el de True Parcial. Y este es el C3. ¿Ya? Un motor de corriente continuo, circuito de fuerza. Ojo, como es en serie, positivo, 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 negativo. De esa forma. Serie. Aquí está la resistencia de arranque. Primero va a partir con resistencia de arranque, luego de 6 segundos, según han dicho, esto va a computar y lo va a anular la resistencia de arranque y va a ir sin resistencia de arranque. Sí. Ahora haremos el circuito de control. Copy. Nadie se está bajando. ¿Cuál era la diferencia entre un motor en el circuito de control, entre un motor de corriente continua y un motor de corriente alterna? Si planteamos este esquema,